Hoy llegamos al precioso primer libro de Samuel y regresamos al estudio de este libro que nos está enseñando tanto y hemos llegado por fin a un capítulo hermoso, un capítulo muy conocidísimo, primero de Samuel 17. Le invito a estar ahí y este conocidísimo capítulo de primero de Samuel 17 es la historia de David y Goliat. ¿Quién no conoce esta historia? Una historia desde niños, jóvenes y adultos, cuando hemos crecido cerca de los caminos del Señor. Es una historia muy bien conocida. Pero al mismo tiempo, como vamos a ver esta noche, este capítulo ha sido muy mal entendido. Y sí, aunque mucha gente conozca la historia de David y Goliat, pocos lo entienden en su contexto. ¿A qué me refiero? Pocos entienden la historia de David y Goliat en el sentido original en que Dios quiso que lo entendiéramos. La mayoría de los creyentes entienden la historia de David y Goliat de una manera que no era la intención de Dios y no era la intención del autor enseñar. Déjeme darle dos ejemplos rápido, porque este es el error, no quiero enfatizar el error, pero para que se dé una idea cómo se entiende mal muchas veces la historia de David y Goliat. Dos errores. Algunos, primer error, toman la historia de David y Goliat como una alegoría, alegorizan. Alegoría, y déjenme dar algunos ejemplos de lo que es esto. Por ejemplo, algunos dicen, no, pues el capítulo de David y Goliat es para enseñar a los cristianos que así como Goliat era grande y fuerte, pero David lo venció, así el creyente puede vencer sus pruebas, sus tribulaciones, sus problemas. Y ponen a David como ponen a Goliat como una alegoría de nuestras pruebas. Déjeme decirle que eso suena bonito, pero no es la enseñanza que Dios quería darnos con esta historia en este capítulo. Otra alegoría que usan, por ejemplo, es cuando Saúl le impone su armadura, y recuerdan, David no podía andar con la armadura del rey Saúl porque nunca lo había practicado, y la echó de sí y fue a pelear contra Goliat sin esa armadura. Algunos dicen, esa armadura representa las obras, no tenemos que ser salvos por obras, desechar las obras y ser salvos solo por la fe. Eso no está enseñando el pasaje, esas son alegorías. Y otros peor aún dicen, cuando David fue al arroyo y tomó las piedras con las que iba a usar para vencer a Goliat, ese arroyo es Jesucristo, y las 5 piedras son la piedra de la fe, la esperanza, la valentía, la convicción y la determinación. Bueno, suena bonito, pero eso no es lo que quiere enseñar el texto. Muchas personas usan la historia de David y Goliat fuera del sentido real que Dios quería enseñarnos. ¿Y qué quiere enseñar realmente? Bueno, hermanos, es lo que vamos a estudiar esta noche. Pero hay otro error, para no brincármelo. Otro error todavía más común es de aquellos que entienden este capítulo como que David es el héroe y como que David es el victorioso a quien tenemos que aplaudir, y desenfocan el centro de atención. En vez de ponerlo en Dios, lo ponen en David como si él fuera el verdadero héroe. Y quiero decirle que David no es el héroe. Por eso, el título de nuestra enseñanza de esta noche es Dios mata a Goliat. El que mató a Goliat no fue David, el que mató a Goliat fue Dios. Y la gloria y el héroe de esta historia es Dios. Por eso nuestro estudio se llama Dios mata a Goliat. Por supuesto, mucha gente no entiende bien este capítulo, como les decía, porque no lo estudian en su contexto. ¿Qué es contexto? Lo que está antes del 17 y lo que está después del capítulo 17. Pero nosotros que hemos venido estudiando capítulo a capítulo, creo que entendemos y vamos a poder, con la ayuda del Espíritu Santo esta noche, comprender cuál es la idea que Dios quería que recibiéramos de este capítulo. Pero demos un esbozo rápido porque tiene varias semanas que no nos vemos en este libro. Sabemos que el primer libro de Samuel es el libro que Dios inspiró para mostrarnos cómo Él instituye la monarquía hebrea, los reyes en Israel. Y esto no es simplemente historia, sino es porque Dios nos va a mostrar cómo empieza la monarquía que iba a terminar y que terminará con el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. De modo que aquí levanta el profeta Samuel para ungir reyes que son solamente una imagen de lo que será el verdadero y eterno Rey, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia de este libro de primero de Samuel. Pero como hemos visto, el primer rey fue Saúl, y fue un rey perverso, un rey que vimos que era imponente físicamente, pero inepto espiritualmente.
Ya vimos capítulos 13, 14 y 15, sus desobediencias, que por su desobediencia Saúl fue descalificado del reino. Y Dios le dijo que iba a ser sustituido por un prójimo mejor que él. ¿Quién era ese prójimo? David, de quien Dios dice en el capítulo 15 que iba a ser alguien conforme a su corazón, alguien que iba a ser obediente al Señor. Así que David es el rey que ha sido ungido en el capítulo anterior, capítulo 16, y David, hermanos, es alguien insignificante a los ojos humanos, pero íntegro ante los ojos de Dios. David es mejor que Saúl en lo espiritual. Y si recordarán, la última vez que estudiamos en el capítulo 16, fue lo último, ahí Dios nos reveló el corazón de David. En el capítulo 16, la última vez, vimos el corazón de David que el Espíritu Santo revela en ese capítulo. Ahora, en el capítulo 17, Dios nos va a mostrar la fe de David. La fe de David. Y vamos a ver cómo estas dos cosas no las tuvo Saúl. Saúl no tuvo un corazón que amara a Dios, ni tuvo una fe que confiara en Dios. Por lo tanto, sí, David es mejor y será mejor rey que Saúl. Pero aquí en el capítulo 17, hermanos, Dios en su providencia acomoda las cosas para que David se enfrente a alguien que todavía era más imponente que Saúl. ¿Quién es ese? Goliat. Un hombre mucho más imponente todavía que Saúl, al cual Dios, por medio de la fe de David, va a vencer. Es como si Dios quisiera que todo Israel se entere que David, es el nuevo rey que él ha ungido. Que todo Israel se entere que este hombrecito es mejor que Saúl, porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, ¿qué vamos a ver? En este capítulo veremos dos escenas del poder de Dios que nos enseñan a tener fe como David. Repito, este capítulo lo vamos a dividir en dos escenas del poder de Dios que nos enseñan a tener fe como David. El centro de este capítulo es Dios y queremos tener fe como la de David. Dios mostró su poder en este capítulo y lo hizo por medio de la fe de David. En primer lugar, vamos a ver la declaración del poder de Dios, versículos 1 al 40, la declaración del poder de Dios, versículos 1 al 40. Y en segundo lugar, veremos la demostración del poder de Dios, versículos 41 al 58. La demostración del poder de Dios, 41 a 58. Entonces veremos la declaración y la demostración del poder de Dios contra Goliat. Hermanos, primero de Samuel 17 tiene 58 versículos, así que es un capítulo tamaño Goliat. Espero en el Señor que lo podamos abarcar. Comencemos, por favor. Número 1, veremos la declaración del poder de Dios contra Goliat. Veamos cómo la Biblia declara el poder del Señor. Versículos 1, dice la Biblia, primero de Samuel 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Soco está cerca de Belén, a pocos kilómetros, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Ahí están los filisteos. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí tenemos a los dos ejércitos, cada uno en su lado. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Esto era clásico de una batalla de aquellos tiempos, que se llevara a cabo en un valle, en una parte plana. Así que está Israel en un monte y los filisteos en el otro, y en medio el escenario de la batalla, que es el famoso conocido Valle de Ela. Ahí es donde cayó Goliat, recuérdelo, Valle de Ela. Versículo 4 dice, además, ahí están los ejércitos dispuestos. Versículo 4, aparece el arma secreta de los filisteos. Dice versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, del hebreo un soldado campeón, el mejor. Eso quiere decir ahí paladín, el mejor soldado. Y dice, salió de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahora un momento ahí, hermanos, dice que era Goliat de Gat. Recuerde, Gat era una de las 5 ciudades filisteas,
Gad había sido juzgada por Dios en 1 Samuel 5, ¿se acuerda? Cuando se quedaron con el arca del pacto y Dios los juzgó con aquello de los ratones y todo eso, ¿se acuerda? Dios había juzgado a Gad, a esa ciudad de donde era Goliat. Desde ahora ya vemos que Goliat era un hombre soberbio, porque seguramente Goliat había visto cómo Dios había juzgado su pueblo unos años atrás, y aún así, habiendo visto el poder de Jehová o el poder de Yahweh, él aún así va a blasfemar en contra del nombre de los hebreos. Vemos que Goliat era una persona arrogante, soberbia. Y aquí, hermanos, comienza a describir la Biblia a Goliat, versículo 4 al final, y comienza con su estatura. Vea por favor 4 al final. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es, hermanos, prácticamente una altura de 3 metros. Goliat medía 3 metros de altura. Ahora dirás, pastor, yo no creo eso. No te preocupes, es lo que la Biblia dice, es la verdad. Pero para apoyar un poquito tu fe, una persona que vivió entre 1918 y 1940, apenas el siglo pasado, llamado Robert Wadlow, midió 2.7 metros, 30 centímetros menos que Goliat. Así que te digo esto para que le creas a la Biblia. Es posible, había hombres de ese tamaño en ese tiempo. Y últimamente hubo este hombre que es de los últimos de gran altura que han existido sobre la tierra. Entonces, Goliat tenía una altura imponente, nada que ver con la de Saúl. Saúl era imponente, pero Goliat lo superaba por mucho. Ahora, además de su estatura, nos habla de su armadura. Versículo 5, mire por favor la armadura de Goliat. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Cota quiere decir una armadura armada como de escamas de hierro. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Ahora, hermanos, los estudiosos que han mirado esto, probablemente la cota que traía, que era su armadura, pesaba unos 57 kilos. Solo la armadura que le cubría el pecho. Además dice que traía más cosas pesadas. Mire por favor versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas. Grebas quiere decir espinilleras en los pies. Espinilleras, así como los que juegan fútbol. Espinilleras de bronce. Imagínate, vas a jugar fútbol con alguien que tiene espinilleras de bronce. Le das una patada y ahí queda tu pie. Así venía Goliat con espinilleras de bronce. Y al final del versículo 6 dice, y jabalina, esto es como una lanza de bronce entre sus hombros. Ahí en el versículo siguiente, versículo 7, dice el asta de la lanza o la punta de la lanza era como un rodillo de telar. Habla de su tamaño grande. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Esa punta de lanza, según lo que dice ahí, pesaba unos 7 kilos. Ahora échele. Lo pasé rápido porque lo que quiero que veas esto. Échele 57 kilos de su armadura, las espinilleras de bronce, la punta de la lanza, el casco que traía. Hermanos, el peso de lo que traía Goliat era más de 150 kilos. Él debió haber pesado entre unos 200 y 300 kilos. Por lo cual lo que traía cargando era la mitad de su propio peso. ¿Por qué digo esto? Porque los estudiosos han mostrado que lo que Goliat traía era demasiado pesado incluso para él. O sea, Goliat no se iba a poder mover rápido con ese peso encima de él. Es como si usted se cargara la mitad de su peso todo el tiempo sobre su cuerpo, la mitad de su peso. Entonces Goliat no se podía mover rápido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la armadura de Goliat y la presentación de Goliat no era para pelear cuerpo a cuerpo, era para intimidar al enemigo. Era para que el enemigo tuviera miedo de ver cuán armado estaba hasta los dientes y que tuvieran miedo. Es que imagínense, hermanos, este hombre con tanto hierro, bronce encima, se veía realmente imponente, invencible. Era verdaderamente un tanque de guerra humano. Dijéramos hoy era un Iron Man filisteo, ¿no? Eso era prácticamente Goliat. Lo veías y era eso, hierro, bronce y más hierro. Ahora, hermanos, Goliat hizo una propuesta. Versículo 8 dice además, y se paró, esto es Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, les gritó esto, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl?
escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto, hermanos, que acaba de hacer aquí Goliat, era una propuesta muy acostumbrada en los tiempos de David. Era que el mejor soldado de un ejército retaba al mejor soldado del otro ejército, y para que no se corriera tanta sangre, entre ellos dos se batían la batalla para ver quién era el ejército ganador. Entonces, así se hacía, era una costumbre. Lo que Goliat hace, hermanos, es la estrategia de los filisteos. Ponen al más grandote, lo arman de hierro, a ver quién lo quiere vencer o intentar vencer. Entonces, la propuesta de Goliat era para evitar una masacre. Versículo 10 dice: y añadió el filisteo, vean, hermanos, lo que decía Goliat: hoy yo he desafiado, del hebreo deshonrado o insultado, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Vean cómo la Biblia enfatiza que Goliat no solo estaba retando a la batalla, él estaba maldiciendo al pueblo. Y tú sabes, el que maldice al pueblo de Dios, maldice a Dios. Así lo había dicho Dios desde Génesis con Abraham, que bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Por lo tanto, lo que está haciendo ahí Goliat es digno de juicio del Señor. Él está insultando a Dios. Y mira, hermanos, desde ahora se los anticipo. Lo que vamos a ver en esta batalla no es solamente Goliat contra Israel. Espero que lo palpen los siguientes versículos. Es una guerra que ellos estaban llevando entre Dagón y Jehová. Por eso Goliat representaba a Dagón, el ídolo falso de los filisteos, y Saúl y su ejército, de una manera muy inapropiada, representaban al Dios de Israel. Por eso, en un momento más vamos a ver cómo Goliat blasfemó contra el Dios de Israel. Siguiente versículo, hermanos. Parece ser que lo que los filisteos hicieron funcionó, porque los llenó de miedo. Vean versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Claro, ven a un grandote armado hasta los dientes y quedaron petrificados de miedo. Se aterraron. Ahora, hermanos, quiero que recuerden esto fue un pecado. Que Israel tuviera miedo del gigante fue pecado, porque Dios les había dicho con anterioridad que no temieran ante sus enemigos, que no se dejaran intimidar, que no desmayaran, que no se atemorizaran contra los enemigos. Dios ya lo había dicho en Deuteronomio 1:21, 31:8, Josué 8:1, y lo repitió en 10:25. Una y otra vez, Dios antes les había dicho: no temas a tus enemigos, no temas a tus enemigos, no te atemorices delante de ellos, no te intimides, no desmayes. Dios ya se los había dicho, ya estaba escrito. Y lo que Saúl y el pueblo estaba haciendo era precisamente tener miedo. Aquí la historia hace una pausa y nos introduce el linaje otra vez de David. Versículo 12, hermanos, mírelo. Versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre, Isaí, el papá, era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Noten eso, márquenlo. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Hasta ahí, hermanos. Dice la Biblia, introduce otra vez la línea de David como de Judá, hijo de Isaí. ¿Por qué, hermanos? Porque David es el antecesor del gran león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene de David. David es el linaje real escogido por Dios. David es el ancestro del Señor Jesucristo, hijo de Isaí, y menciona ahí a los 3 hijos mayores. 3 hijos mayores de Isaí, que eran los hermanos, por supuesto, mayores de David. Dice en el versículo 13, Eliab, Abinadab y Sama. Ahora, hermanos, esto nos dice mucho. Según Números 1:3, solo podían ir a la guerra los israelitas mayores de 20 años.
Por lo tanto, estos 3 hijos de Isaí, hermanos mayores de David, tenían que haber tenido más de 20 años. Y eso nos da otra cosa implícita. Eso quiere decir que David no estaba allí luchando porque él no tenía ni 20 años. Él era menor, porque si hubiera sido mayor, Saúl ya lo hubiera jalado al ejército, pero no lo era. Entonces David, estamos hablando que era un muchachito descalificado a ojos humanos para estar en el ejército, pero vamos a ver que él es el que en el poder de Dios da la victoria sobre el gigante. Aquí tenemos esto, hermanos, y recuerden que en el capítulo 16, versículo 18, lo vimos antes, el criado de Saúl describe a David como hombre de guerra. Aunque no tenía ni 20 años, David era un hombre de guerra, porque Dios lo había hecho así. Versículo 15, miren la diligencia de David, versículo 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recuerden, hermanos, que en el capítulo anterior, la Biblia dice en el 16:11 que David apacentaba ovejas. Era el pastor, el hijo menor que apacentaba ovejas. Pero al mismo tiempo, recuerden que capítulo 16, 21 al 23, nos dijo que Saúl lo mandó llamar para que le tocara música, ¿se acuerdan? Y que le diera reposo al tormento de Saúl. Por lo tanto, David tenía 2 trabajos. Era diligente con sus ovejas y también tocaba música cuando así se lo requería el rey. Era alguien diligente. Así que dice el versículo, había ido y vuelto, esto es, cumplía con ambos trabajos, siendo diligente tanto como pastor como siervo de Saúl, tocando música. Ahora, hermanos, aquí viene un arma de terror, versículo 16, mírelo por favor. Versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana, vuelve la escena al valle de Ela, habla de Goliat. Dice que venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. A ver, hermanos, ¿qué estamos leyendo aquí? Que Goliat salía 2 veces al día, uno en la mañana, otro en la tarde, a retar con las mismas palabras que leemos ahí en el versículo 8, 9 y 10. 2 veces al día, la misma cantaleta, por 1 mes y 10 días, 40 días. Y nadie se atrevía a luchar contra el paladín Goliat. Vean, hermanos, cómo Dios preparó todo esto providencialmente para involucrar a David en la batalla. Versículo 17, viene una encomienda de su papá. Versículo 17, vuelve la escena a David y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos 1 efa de este grano tostado. Un efa es más o menos 17 litros que David tuvo que llevar de grano tostado. Y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 18. Y estos 10 quesos de leche, qué rico, los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Hermanos, aquí vemos que Isaí manda al hijo menor a ver cómo están sus hermanos que ya habían durado más de 40 días en la batalla. Esto quiere decir que las familias de Israel cuidaban de sus parientes soldados cuando estaban en combate, y así lo hizo Isaí. Esto que le dice que le pidió prenda o que trajera prenda de ellos puede significar varias cosas, no lo sabemos, el texto no dice más, pero puede significar que le pidió que David trajera alguna prenda del botín como promesa de que ganarían la batalla, o puede significar que trajera una prenda de sus hermanos para demostrar que David había cumplido su labor de ir, o también para traer una prenda, una ropa de sus hermanos para demostrarle a su papá que ellos estaban vivos todavía, para demostrar que estaban bien. No lo sabemos, el chiste es que David tenía que ir y cumplir con lo que su padre le había dicho. Versículo 19, comenzamos a ver otra vez el carácter de David. Por favor, versículo 19 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Versículo 20, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, vean qué diligencia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aquí, hermanos, hago nada más la pausa para que usted vea qué clase de hombre era David en cuanto a diligencia. Se levantó temprano, encargó las ovejas, tomó la carga que le había dado su padre y emprendió el camino.
Recuérdenlo, hermanos, él está siendo responsable. Y además recuerde otra cosa más grande, está siendo humilde, porque en el capítulo anterior Samuel ya lo ungió como rey. Él ya sabe que es el próximo rey y aún así sigue de pastor, sigue siendo humilde. Vean esto, hermanos. David en este momento ya era el próximo rey, ya era un buen pastor y ya era alguien humilde. ¿Le suena a alguien esto? Un rey, pastor y humilde. ¿Le suena a alguien? Claro que sí, al Hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo, quien es el pastor de las ovejas, el rey de reyes y el humilde, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en versículo 20 al final dice que David llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David tuvo que llevar esta carga unos 24 kilómetros y lo más seguro es caminando. Y llega al valle de Ela y lo primero que se encuentra, lo dice el versículo 20, es oyendo el desafío de Goliat. Versículo 21 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, esto es Goliat, se ponía en medio de los dos campamentos, vean qué atrevido, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero aquí hay una diferencia, versículo 23 al final, y las oyó David. Las oyó, ya llegaron al oído del hombre fiel. Esas palabras de no soy yo el filisteo y vosotros, versículo 8, los siervos de Saúl, escoged a un hombre. Todas esas maldiciones que estaba diciendo Goliat, ya las oyó David. Versículo 24 viene la reacción de todos. Versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Esto era un ejército de miedosos, gobernados por un miedoso, que era Saúl. Ahora, hermanos, fíjese además que Saúl había hecho algo, había prometido, versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, hermanos, que Saúl había prometido recompensa a aquel que se atreviera a luchar contra Goliat y vencerlo. Dice ahí que hasta su hija se le iba a dar como trofeo. Bueno, hermanos, esto era algo muy común. Saúl, como dice Jueces 15, dar a la hija como un trofeo era algo común. Saúl ofrece 3 recompensas al que venciera a Goliat. Número 1, les promete dinero, riqueza. Número 2, le promete una esposa, que sería su hija. Y número 3, privilegios, porque ya no iban a pagar impuestos. Entonces vean, y además de todo esto, el que venciera a Goliat se iba a convertir nada más y nada menos que en el yerno del rey. Así que Saúl había prometido algo grande. Ahora, hermanos, de inmediato nos surgen 2 preguntas, ¿no? Primera pregunta, ¿y por qué no iba Saúl a pelear? Era el rey, ¿no? Él debía ir a pelear. Y realmente, hermanos, hablando en la cultura bélica de ese tiempo, Saúl es el que debió haber ido a pelear. No lo hizo. ¿Por qué? La escritura no lo dice. Probablemente por lo mismo que dice alrededor, miedo. Y segundo lugar, porque probablemente él ya era un hombre mayor. Así que entre su edad mayor y su miedo no se atrevió a ir. Segunda pregunta, más interesante, ¿y dónde está Jonatán? Porque Jonatán, según el capítulo 14, sí era un hombre de fe. Y él sí pudo habérsele parado enfrente a Goliat. Aquí no aparece. Bueno, la Biblia no dice, probablemente Jonatán o no estaba allí o su padre lo estaba protegiendo para que no saliera y no era contado entre los que podían tomar la oportunidad de luchar. Versículo 26, tenemos allí la primera declaración del poder de Dios. Vean, hermanos, este es uno de los primeros textos hermosos que vamos a leer esta noche. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Vea,
y quitare el oprobio de Israel, la vergüenza, porque aquí va a hablar del corazón de David. Vean, hermanos, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hasta que alguien habla con la palabra de Dios en su boca. Hasta que alguien se atreve a decir: ¡hey! Somos el pueblo de Jehová. Somos el pueblo de Dios. Ahí cuando le llama incircunciso, recuerde, la circuncisión era una señal del pacto de Dios con Israel. Por lo tanto, un incircunciso significaba alguien que estaba fuera del pacto de Dios, que Dios y ellos no tenían relación. Entonces David está diciendo: ¿quién es este hombre que no tiene una relación con Dios, que nos está ofendiendo y avergonzando? Y vean lo que dice: está provocando a los escuadrones del Dios viviente. Esta es la declaración del poder de Dios que hace David, hermanos. Refleja su fe, refleja la fe de David. Él vio que estaban desafiando no a Israel, estaban desafiando al Dios viviente de Israel. Aquí vemos la fe de David, que confiaba en el poder de ese Dios. Una vez más, el héroe no es David, pero él tuvo fe. El Espíritu Santo hizo que él tuviera fe para confiar en Dios y que Dios mostrara su poder para vencer a Goliat. Y desde ahora, hermanos, podemos otra vez comparar. Lo hemos hecho todo el tiempo. Mientras Saúl está ahí recluido, lleno de miedo, espantado y encerrado, preocupándose por sí mismo, por su reputación, como siempre lo hemos visto en los capítulos anteriores, Saúl preocupándose por él y nada más que por él. Aquí vemos comparado a David. David está preocupado no por su reputación. Véalo, David está preocupado por Dios, por cómo se ve Dios, porque no ofendan a Dios. David está pensando en la gloria de Dios, en que Dios no se ha ofendido. Es como si David estuviera teniendo celo por Dios, como en Juan 2:17, el celo de tu casa me consume. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo sacó a los campistas? Y por cierto, esa es una cita del Salmo 69:9, escrita por David. El celo por Dios. Y aquí es lo que David está mostrando. David tenía celo por Dios. A David no le importaba cómo se veía él. A David le importaba cómo se veía Dios y la gloria de Dios. Qué distinto a Saúl, que todo el tiempo estaba queriendo quedar bien en la apariencia, pero no tenía una vida espiritual. Versículo 27 viene la respuesta, dice versículo 27, y el pueblo le respondió, esto es a David, las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. O sea, David, al que lo venza, riqueza, esposa y privilegios. Tú dirás, es lo que el rey ofrece. Es la respuesta que le dieron a David, le repitieron el versículo 25. Y ahora, versículo 28 continúa con un enfado de sus hermanos. Vean, hermanos, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas? Vean, además de ser pastor, era pocas ovejas las que él cuidaba en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí, hermanos, el hermano mayor de David, Eliab, está juzgando equivocadamente, acusando, prácticamente pecando contra David y contra Dios. Y David le responde, versículo 29, dice, David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es como si dijera: ¿de qué estás hablando? Estás mal. No tiene sentido lo que estás diciendo. Y realmente no tenía sentido, porque ¿quién había mandado a David allá a la guerra, a la batalla? Su papá. ¿Y para qué lo había mandado? Para llevarles comida. Pero lo escuchan decir que está ofendiendo al Dios viviente de Israel, y Eliab se enoja. Aquí vemos, hermanos, cómo ni los hermanos de David tenían una visión correcta de Dios. Solo David. Solo David. Versículo 30
30 dice, y apartándose de él hacia otros, esto es David, se apartó de sus hermanos, fue a otro grupo, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David quería asegurarse que no era un chisme lo que le estaban diciendo, sino que era verdad, que era verdad. Luego versículo 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, le dijeron, oye Saúl, rey, hay un muchacho que está diciendo que se siente valiente para pelear contra Goliat y que tiene celo por Dios. Y entonces lo hacen venir. Versículo 32, vean esta dulzura. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Qué bárbaro, hermanos! David está animando al rey. El muchacho, está animando al grandote. O sea, yo no sé ustedes, pero yo hubiera llegado con Saúl, oye, rey, ¿qué te pasa, cobarde? Tú eres el que debería de estar allá luchando y estás aquí. Pero no, porque capítulo 16 había dicho que David era prudente en sus palabras. Por eso David llega con Saúl y le dice que no se preocupe. Versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 36 lo descalifica, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vean, hermanos, cómo Saúl lo hace ver incapaz. David, tú no puedes luchar contra Goliat. Y vean una vez más la forma de pensar de Saúl. Saúl juzga a David en base a lo que ve. Él no juzga en base a lo espiritual. Saúl está juzgando en base a lo físico, a la apariencia, y le dice dos cosas. David, eres muy joven, y número dos, no tienes experiencia. Ay, cuántas veces se juzga así a la gente, ¿verdad? Por la apariencia. Está muy chavo y no tiene experiencia, no sirve. En vez de decir, a ver, tu corazón cómo es, tú temes a Dios, no importa la apariencia, David, pero tú tienes un corazón que tiene celo por Dios, fe por Dios. No, Saúl no era así. ¿Por qué? Porque Saúl era un incrédulo, recuérdelo. Y los incrédulos evalúan a las demás personas conforme al físico, a lo que ven, no conforme al espíritu. Así juzga a un incrédulo según lo que ve, la apariencia, y por eso lo descalifica a Saúl a David. Versículo 34 a 36, vemos que él, David, sí era capaz. Saúl lo tuvo incapaz, pero él era capaz. Miren, versículo 34 dice, David respondió a Saúl, aquí se va a defender, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Vean, hermanos, una pausa ahí. David está diciendo, rey, yo he matado leones y osos. Hermanos, lo que tenía David enfrente contra Goliat no le causaba miedo. David a lo mejor no tenía una experiencia en la guerra, pero Dios lo había capacitado en el desierto para desarrollar fuerza y confianza en Dios. David no temía, dice que cuando un oso o un león le robaba una oveja, él no la dejaba. Él perseguía al animal, se la arrebataba y si fuera necesario, mataba a esos hermanos. No estamos hablando de que David se ponía contra un chihuahueño, una ratita de esas, perdón por los que tienen chihuahueños, ¿verdad? Una ratita. David se le ponía a osos y a leones y dice que tomaba de ellos y los mataba. Pueden ver la valentía y la fe y la confianza que tenía en el Señor. Él había matado animales y no tenía miedo de Goliat. Miren una vez más, versículo 36 al final, dice, 35, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y vean esto, y este filisteo, hablando de Goliat, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado, aquí está la segunda declaración del poder de Dios,
ha provocado al ejército del Dios viviente. Misma frase que en el 26, el celo de David demuestra su fe y su confianza en Dios, el poder de Dios en el que David confiaba. Y aquí una vez más en el 36 dice: Goliat ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, David sí estaba capacitado por Dios. Dios lo había preparado. Y en el versículo 37, por fin, David nos dice en qué estaba anclada su fuerza. Versículo 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vean, hermanos, como David dice: Jehová es el que me ha librado. David no dice que la fuerza estaba en él. Él declara que era el poder de Dios, que su confianza plena era en Dios. Hermanos, por favor entiendan esto. Eliab no tenía esa confianza en Dios. Saúl no tenía esa confianza en Dios. El ejército de Israel no tenía esa confianza en Dios. Pero aquí hay un hombre que se levanta, tiene celo, fe en Dios y dice: han ofendido al Dios viviente de Israel. Lo que David hizo fue recordar sus victorias pasadas para poder tener fe en la victoria presente. David dice: Dios me ha ayudado a vencer al león, al oso, me va a ayudar a vencer ahora a este gigante. Y así pasa en nuestras vidas. Las victorias que Dios nos dio ayer nos dan fortaleza para confiar en Él hoy. Así pasó aquí con David. Él confiaba en el Señor. Versículo 37 al final le dice Saúl: ve y Jehová esté contigo. Ve y Jehová, lo anima: ándate, ve. Versículo 38. Vemos ahora la armadura, el asunto de la armadura. Vea 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Obviamente David no sabía usar estas cosas. Era una armadura inapropiada para él. Y además el versículo 40 nos dice las herramientas que él sí manejaba. Versículo 40. Y tomó su cayado. Esto es un palo de pastor. Su cayado en su mano. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, una bolsita de los pastores, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Todo lo que menciona ahí son herramientas de un pastor de ovejas, clásicas en un pastor, y que las tenía allí David. Herramientas que él sí sabía usar para luchar y que son las mismas que había usado para matar leones y osos. David está viendo a Dios con fe, pensando en Dios, como la escritura dice. Él está viendo, ya se dio cuenta, él está viendo la situación espiritualmente. Él no está viendo la situación como Saúl físicamente, grandeza físicamente o ejército. David no está viendo lo terrenal, hermanos. David está viendo la confianza en Dios, el poder de Dios, que Dios está con su pueblo. David está pensando espiritualmente, no terrenalmente. Aquí, hermanos, estamos viendo en este primer punto la declaración del poder de Dios contra Goliat. Y vimos en el 26, en el 36 y en el 37 cómo David declaró el poder de Dios como el Dios del ejército, el Dios viviente. Ahora, en segundo lugar, segundo y último punto, veremos la demostración del poder de Dios contra Goliat. David ya declaró el poder de Dios. Ahora Dios va a demostrar su poder venciendo a Goliat. Versículos 41 a 48. Vean por favor, versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Lo mismo que Saúl. Ven a David y lo menosprecian. ¿Por qué? Porque ¿qué le estaba viendo? Lo físico. Y lo ve Goliat y lo menosprecia. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo físico. ¿Qué? Este muchachito guapetón y rubio, ¿qué le va a hacer a ese grandote? Goliat lo menospreció por su apariencia. Hermanos, vean esto. Por favor, entiéndanlo. Tanto Saúl como Goliat
están pensando igual porque son incrédulos. Piensan como incrédulos y hablan como incrédulos porque lo son. Están viendo las apariencias. Y así somos muchas veces pecaminosamente nosotros, aún siendo creyentes. Oye, mire ese chavo que no, se ve que es así. No, mire ese pastor nuevo que llegó, no, se ve bien chavo, ¿qué nos vence? No, mira aquella hermana se ve que es bien chismosa. No, actuamos pecaminosamente, hermanos, porque juzgamos según las apariencias y no juzgamos con justo juicio. Aquí tanto Saúl como Goliat están juzgando por lo que ven y están juzgando mal. Versículo 43 dice: y dijo el filisteo a David, vean lo que dijo Goliat: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Recuerden que según el 40 traía su cayado, un palo de pastor, y maldijo, vean ese final del 43, y maldijo a David por sus dioses. Según el versículo 43, hermanos, lo que sucedió es que Goliat demostró su arrogancia. ¿Por qué? Porque se ofendió. O sea, ve venir a ese muchacho guapito y pelirrojo y dice: ¿por qué me mandan a él? ¿Qué se creen? O sea, él se sintió ofendido. ¿Por qué mandan a este perro con palos? Goliat se sintió ofendido y menospreció a David por lo físico. Además dice que lo maldijo por sus dioses. Es decir, que Goliat dijo algo así como: te maldigo por Dagón, o que Dagón te maldiga a ti y a tu Dios. Maldijo a David por los dioses en los que confiaba Goliat, que era Dagón. ¿Se fijan cómo es una lucha de dioses? Bueno, una lucha de ídolo falso, nulo, contra el Dios verdadero que es el Señor. Por eso versículo 44 continúa y dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí, vean la intimidación, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esto era una presión mental, hermanos, presión mental. Ahora imagínenlo, David, el pequeñito, menor de 20 años, pastorcito, humilde, todo lo que tú quieras, ahí delante de un gigante, un Iron Man filisteo, uno que estaba armado de pies a cabeza con hierro, bronce, con un hombre de más de 250 kilos, con más de 150 kilos encima en toda su armadura, y aparte de toda esa estatura imponente y esa armadura imponente, se le pone a decir palabras intimidantes y le dice: ven y te voy a dar a comer en otras palabras, te voy a matar y las aves carroñeras te van a tragar. Sin embargo, hermanos, vemos cómo Dios fortalece la fe de David. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, hermanos, aquí vienen, por favor escúcheme, las palabras más hermosas de todo el libro de Samuel, de verdad. Aquí vienen las palabras que vale la pena leer y releer y deleitarse en ellas. Y las dijo David. Versículo 45 al 47. Entonces, dice, versículo 47, 45 primero. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. No, de verdad que David sí era un chilito, chiquito pero picoso, hermanos. Vean qué palabras dice. Y no solamente que era un valentón que ahí estaba tirándole habladas a Goliat, no, todo está sembrado en la palabra escrita que David conocía, porque Dios había dicho que él iba a vencer a sus enemigos. Dios había prometido que él iba a mostrar su poder sobre su pueblo, derrotando a los pueblos de Canaán. David no es ignorante a todo eso, y por eso, hermanos, lanza estas palabras hermosas. David vuelve a expresar su fe en estos versículos porque lo que le preocupaba era la gloria de Dios. David confió en que Dios le daría la victoria para demostrar que Dios estaba con Israel.
Versículo 46 al final: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David quería que se diera a conocer al Dios de Israel. Por eso David peleaba en el nombre del Señor. David derrotaría a Goliat en el nombre del Señor. Y David haría que el nombre del Señor fuera conocido en toda la tierra. Y así ha sido. David no confió en sus fuerzas, hermanos. David no confió en sus armas. O sea, no confió en la onda. No confió en la piedra. Tampoco confió en su experiencia. Qué interesante que más adelante, Salmo 27, Salmo 33, 17, Salmo 44, 3, David va a decir: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Nuestra confianza está en Dios, no en la espada, no en la fuerza, no en el caballo. Qué hermoso, hermanos. Aquí vemos la confianza genuina que el Espíritu Santo había puesto en David. Una confianza producida por el Espíritu Santo en él. Una vez más, vean cómo David no se enojó de que su hermano Eliab lo criticó. David no se molestó de que Saúl lo menospreció. Incluso David no se enfureció de que Goliat lo menospreció. ¿Por qué? Dense cuenta, hermanos. Porque lo que a David le importaba era la gloria de Dios. No importaba cómo se viera él, importaba cómo se veía Dios. Escucha, esto es un medidor de tu vida espiritual. Si tú estás preocupado en cómo te ves tú, es porque todavía eres un arrogante, soberbio, preocupado por ti al estilo de Saúl. Pero si eres una persona que está preocupada por Dios, por su gloria, porque Él sea obedecido, temido, reverenciado, entonces estás demostrando que eres un hombre o una mujer de Dios verdaderamente, maduro en Él. David era alguien de fe que lo que le preocupaba era la gloria de Dios. No como se burlan de mí, que se burlen. Me dicen güerito, que me digan. No importa, lo que importa es cómo se ve Dios. El Señor, el capitán de los ejércitos de Israel. Versículo 47, 48, por favor, dice la Biblia: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, claro, con esas palabras cualquiera es provocado, y David provocó con esas palabras a Goliat, y dice que echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermanos, aquí está el empoderamiento del Espíritu Santo sobre la vida de David. No es David, hermanos, es Dios, entiéndanlo. Ese valor, esa confianza. Y ahorita vamos a ver, ese tino no era de David, era de Dios obrando, del poder de Dios actuando por medio de la fe de David. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada, esto es, se hundió en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquí está, hermanos. Dios actuó en la confianza de David. David lanzó la piedra. David era uno como de los que dice Jueces 20, 16, que tiraban la honda a un cabello y no erraban. David tenía una mira y una exactitud en el lanzamiento de la honda. Los estudiosos dicen que la piedra que David lanzó pudo haber alcanzado unos 100 kilómetros por hora o más. Así que eso que David lanzó era un misil. Era un misil, hermanos, que según la Biblia y por la providencia y el poder de Dios, impactó justo en la frente de Goliat, área que no estaba protegida por el casco, y eso hizo que prácticamente rompiera el cráneo de Goliat y cayera de inmediato muerto. Victoria rotunda. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Esto fue obra de Dios, hermanos. No fue la honda, no fue David, fue el poder de Dios actuando por medio de la fe de David. Versículo 51, vean lo que pasó. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. A ver, hermanos, aquí ya nos da una pista de cómo era David, ¿verdad? Arriba le dice: te voy a dar de comer a las aves, y Dios te va a entregar en mis manos. Y aquí vemos que ya lo mató, y todavía se le sube a la espalda, le quita la espada, le parte la cabeza,
la corta. Hermanos, estamos hablando de que David era un hombre, y lo vamos a ver el resto de la historia de Samuel. David era un hombre sanguinario, hermanos. Sanguinario. Por eso Dios no le permitió construir el templo, porque había derramado mucha sangre. Y aquí vemos como si nada, se le para en la espalda, como si estuviera jugando Play-Doh, ¿no, hermanos? Le agarra la espada y le corta la cabeza al filisteo. Esto no solamente fue algún acto sanguinario de David, sino que fue una humillación a Goliat y al pueblo de Goliat. ¿Quién estaba humillando ahí? Dios. ¿Quién ganó? ¿Ganó Dagón o Jehová? Jehová. Jehová humilló a Dagón y al pueblo de Dagón. Era una humillación, hermanos, porque según el canto de Ana, 1 Samuel 2, nadie será fuerte por su propia fuerza. Es la fuerza y el poder de Dios la que actúa. Vean, por favor, qué pasó al final del 51. Dice que huyeron. ¿Qué quiere decir eso? A ver, hermanos, recordemos qué había dicho Goliat. El que me venza, le serviremos. ¿Se acuerdan? El que venza se convierte, el que venza se convierte en el Señor y nosotros le serviremos. Vean, no están cumpliendo su palabra. Dice que huyeron, se fueron. Y entonces los israelitas comienzan a perseguirlos. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. O sea, los persiguieron hasta su ciudad, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. No, hombre, estaban motivadísimos los de Israel. Estaban contentísimos. Ahora sí ya se llenaron de valor y empezaron a perseguir y a matar y a quitar el botín, porque había sido derrotado el paladín de ellos. Dios lo había derrotado. Se pusieron a perseguirlos. Vean, hermanos, cómo David cumplió su labor. Dios fue glorificado. Y dice que David hizo algo con las armas. Versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él, las de Goliat, las puso en su tienda. Y más adelante en otros capítulos nos vamos a encontrar que David usó la espada del filisteo, esa, la de Goliat. Pero dice que cuando le corta la cabeza, dice ahí que la llevó la cabeza. O sea, imagínense, hermanos, güerito, rubio, guapo, pero con una cabeza. Dicen los estudiosos que la cabeza de Goliat debió haber sido más grande que una pelota de básquetbol, más grande. Ahí va David, colgando de las guedejas esa pobre cabeza de un hombre muerto. Versículo 55, aquí viene el final, dice 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, o sea, hermanos, aquí retrocede en el tiempo, retrocede. Cuando David apenas iba a ir a pelear contra Goliat, esto pasó. Dijo Saúl a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y entonces regresa ya al presente. Eso fue cuando iba a pelear. Pero ya cuando regresa, versículo 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ustedes dirán: pastor, ¿y ahí qué le pasó a Saúl? ¿Por qué pregunta de quién es hijo? Si ya sabía. En el capítulo 16 tocaba para él. Hasta Saúl le había mandado un mensaje a Isaí de que le diera a su hijo para trabajar en la música. Que no lo conocía. Claro que lo conocía, hermanos. Claro que sabía quién era Isaí. Claro que sabía quién era David. Entonces, ¿por qué pregunta de quién es hijo? Bueno, algunos han dicho pues para saber a quién le iba a dar las promesas de dinero, riqueza, la hija, y a qué familia iba a liberar de impuesto. Pero no tiene sentido, porque sí sabía quién era David, sí sabía quién era Isaí. La Biblia no dice por qué Saúl preguntó esto que se supone que debía saber él. Sin embargo, hermanos, lo único que nos queda pensar es que debido al problema de ataque demoníaco que Saúl tenía, probablemente él ya desvariaba, él ya olvidaba cosas, él ya no estaba bien, pues, para entender rápido. Y entonces por eso pregunta: ¿de quién es hijo? ¿De quién es? ¿De dónde viene?
Por supuesto que el problema del demonio sobre él, que era juicio de Dios, había afectado la mente y el pensamiento de Saúl. Hermanos, concluimos, gracias a Dios, lo acabamos. Concluimos, escuche, este capítulo lo que demuestra es el poder de Dios. Este capítulo no demuestra la grandeza de David, hermanos. Este capítulo demuestra el poder de Dios mayor que el de Goliat, mayor que el de Israel, mayor que el de los filisteos, mayor que el de Saúl. Y Dios mostró ese poder en este capítulo, escúchelo, por medio de la fe de David. Eso enseña este capítulo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos al leer la historia de David y Goliat. Así que cuando usted le vuelva a contar la historia de David y Goliat a alguien, enséñele lo que quiere decir. Este capítulo quiere enseñar el poder de Dios mayor que usó la fe de un hombre insignificante como David, pero fiel. Y el poder de Dios fue desplegado y fue glorificado. Escuchen, así como Dios usó a su siervo David para salvar a muchos de Goliat, así Dios usó a su siervo, el Hijo de David, el Señor Jesucristo, para salvar de la paga, del poder y de la presencia del pecado a los que Él salvó. Hermanos, el héroe de este capítulo es Dios. David es un ejemplo de fe, pero el que mató a Goliat fue Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerdas qué tan importante es confiar en ti como David confió. Y que esta historia, Señor, bien conocida, muy mal entendida, hoy nos ha quedado claro que brilla porque tú mostraste tu poder ahí. Y si bien el capítulo refleja también la fe de David, esa fe fue usada por tu poder. Tu espíritu le dio esa fe a David y David pudo obrar en fe y tu poder se desplegó gloriosamente, derrotando a un hombre de 3 metros con todo y sus decenas de kilos de hierro y de bronce, porque tu poder es mayor, Señor. Porque nosotros creemos en ti y tu poder no tiene límite y nosotros como David queremos tener celo por ti, fe en ti, confianza en ti. Queremos pensar bíblicamente, queremos pensar como tú piensas. Señor, no queremos juzgar como el mundo juzga, pensar como el mundo piensa. Queremos ver las cosas espiritualmente. Queremos ver las cosas como tú, Señor, como David lo hacía. Ayúdanos porque muchas veces estamos pensando como el mundo. Líbranos de eso y ayúdanos a tener una fe como la de David. Gracias por tu poder desplegado. Te glorificamos, Señor, porque tu poder es superior a cualquier cosa. Te damos la honra y la gloria y te damos gracias por el primer libro de Samuel, capítulo 17. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.